En cierta ocasión pasaba Jesús con sus discípulos por Samaria y llegando a cierto pozo, el pozo de Jacob, cansado ya del camino, se sentó así junto al pozo. Y viniendo una mujer de esa región, una mujer de Samaria, llegó por ahí a sacar agua. Y Jesús entró pues en plática con ella. Y la forma de abrir esta plática fue pidiéndole de beber. La historia ya la sabemos. La mujer entró en conflicto porque ¿cómo podía ser que un judío tomase el tiempo de hablar con ella? Una mujer samaritana, y aquello era sumamente inusual. Aquello iba en contra de la práctica corriente. Pero a donde queremos llegar es al punto donde Jesús subraya la idea que habrá un cambio en la adoración acostumbrada hasta esos días. La lectura la vamos a encontrar en Juan capítulo 4 del versículo 16 en adelante. Dice así: Jesús le dijo: llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice el Señor, y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. De hecho, ese sería un título tremendo: yo soy el que habla contigo. Pero el rumbo que queremos tomar es con respecto a la adoración. ¿Cómo debe de ser la adoración? Dice el Señor que debe de ser en espíritu y en verdad. Y eso es lo que vamos a tratar de entender a esta hora. Este encuentro de esta mujer con Jesús trae, hermanos, un mensaje que podríamos catalogar de revolucionario. Ustedes saben, ¿no?, lo que significa revolución. Revolución es la acción de revolverse. Esa es la idea. Por eso cuando va uno a comprar, por ejemplo, una licuadora, ¿cuántas revoluciones por minuto hace esta máquina? Y es la idea, ¿no?, de revolucionar, de revolver. Pero la forma en que lo está diciendo el Señor es una revolución que implica alboroto. Porque revolución, hermanos, es el cambio violento de las instituciones políticas o gubernamentales.
En nuestro caso, este tipo de revolución es la mudanza de un estado de cosas que hasta ese momento así han sido y que tienen que revolucionar, tienen que mudarse a otra forma. Cada paso que Jesús ha dado en su ministerio, cada palabra salida por su boca, cada idea que Él ha expresado, lleva el propósito de generar un despertar en las mentes de los hombres y en las mentes, como en este caso, de las mujeres, en el aspecto de la religiosidad de aquellos que lo oyen. Independientemente de quién sea Jesús, y ya lo sabemos, es el Cristo, dice la mujer. Sabemos que hemos oído que va a venir el Cristo y nos va a declarar todas estas cosas. Es el Mesías de los judíos, el esperado, el ungido, la solución al problema de los judíos. Es el Salvador de la humanidad, es el Salvador de los hombres, porque ha venido a perdonar pecados y a darnos la oportunidad de entrar en los cielos eternos. Pues bien, Jesús propone en este momento en particular que debe de haber un cambio en la adoración al Dios verdadero. Cuando la mujer intuye que Jesús es alguien especial, porque la forma en que Jesús habla, y hay otros pasajes, ¿no?, que hablan de Jesús, cuando dicen, por ejemplo, hablaba con una autoridad tremenda. Es el Hijo de Dios, es la expresión divina de Dios, es el Logos, es la palabra que ha bajado de los cielos. Cuando Él hablaba, los hombres y las mujeres que le rodeaban simplemente se quedaban fascinados por la forma en que Jesús hablaba. Pues bien, para esta mujer, eso es el efecto que le está causando. Ella está viendo a Jesús como un personaje sumamente especial. Y ella misma no reorienta la plática hacia la teología de la adoración. En el versículo 19 le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Y esto, hermano, de que un hombre reciba el calificativo de profeta, quiere decir que esta mujer está viendo algo especial en Jesús. Quiere decir que ella entiende que Jesús de alguna manera, todavía no está segura, de alguna manera viene de Dios. Y si es profeta de Dios, seguramente trae un mensaje especial de parte del que está sentado en el trono en los cielos. Y a ese momento, con la posibilidad esa hermosa, que Jesús sea el que viene a entregar un mensaje como profeta, un mensaje de parte de Dios. Jesús, hermanos, entra deliberadamente en el planteamiento de la adoración. Dice el versículo 20, dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y esa es la idea, ¿no? Jesús se hace disponible porque Él sabe todas las cosas. Él sabía que aquella mujer tendría aquella inquietud. Y Él sabía que si habría el diálogo con esta mujer llegaría a hacer este tipo de comentarios. Nuestros padres, dice la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte. Mira, ella no se siente excluida del pueblo de Israel. Cuando habla de nuestros padres, está hablando, hermanos, de las 12 tribus de Israel. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén, vosotros, Jesús, vosotros, lo que representa a Jesús, los judíos, vosotros los judíos decid que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Palabra muy interesante, el deber de adorar. Esa mujer
como samaritana. Se nota, ¿no?, que ellos, los samaritanos, han conservado cierta religiosidad. Creían los samaritanos en el Dios verdadero. Creían en la historia bíblica. Se sentían vinculados a los patriarcas, los que originaron las 12 tribus. Creían en Abraham, creían en Jacob, creían en la venida del Cristo, como ella misma lo dice. Y como creyentes a través de los tiempos habían desarrollado un sistema de adoración. Y seguramente ella practicaba ese sistema. Por eso la pregunta, hermanos, nuestros padres, y es una pregunta implícita, nuestros padres adoraron en este monte. Sí, porque históricamente, tradicionalmente, la adoración en ese monte en particular, en el monte Gerizim, ese monte que desde los tiempos de Moisés tiene un significado, porque allí, en los tiempos de Moisés, allí fue donde hubo bendición para todos aquellos que se acercasen a ese monte. Pues nosotros, dice la samaritana, es implícito, nosotros adoramos en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. La pregunta implícita, a ver, ¿dónde pues? ¿Dónde? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿Dónde? ¿Dónde? Y es lo implícito. ¿Dónde es donde Dios se hace presente para recibir adoración? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿Dónde? Les diría la mujer implícitamente, o preguntaría, ¿dónde es o dónde se debe de hacer? Según Dios, y tú que eres su profeta, ¿dónde se debe de adorar a Dios? ¿En este monte o, como tú dices, en Jerusalén? Pues es una pregunta que cualquier adorador honesto se hace, no importa el tiempo en que él viva. Todos llegamos a ese momento de preguntarnos, ¿dónde se debe de adorar al Señor? No solamente dónde, cuándo. Y no solamente dónde y cuándo, ¿cómo? Y como incentivo, ¿por qué necesitamos adorar? Y si necesitamos adorar, ¿quiénes somos los verdaderos adoradores del Dios verdadero? Pero pongan ustedes mucha atención a la respuesta de Jesús, sabiendo, ¿no?, quién es Jesús. Y reconociendo que Él ha venido para autorrevelar la divinidad. Y que autorrevelando las verdades de Dios, pues viene automáticamente a reorientar los caminos de los hombres. En otra palabra que podríamos usar también, ha venido para reorientar las cosas del Dios vivo. Y Jesús le dijo la respuesta. Jesús le dijo, mujer, noten por favor la respuesta. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Como profeta, sabemos que es más que profeta. Como hijo de Dios, que viene a decir lo que oyó del Padre, Jesús revela una verdad que haría sentir mal a cualquier samaritano. Sí, porque vamos a suponer que nosotros decimos, ¿dónde adoramos cada domingo? Pues ahí en el edificio de Montana, y que alguien viniera y nos dijera, pues ustedes están, pero bien mal, porque adoran en ese lugar. ¿Cómo nos sentiríamos? Pues imagínate cómo se siente la mujer en ese monte que siempre ha tenido su esperanza, en ese monte que siempre se le ha enseñado que ahí debería de hacer
de hacerse la adoración al único y verdadero Dios. Es algo, hermanos, que haría sentir terriblemente mal a cualquier samaritano y, por supuesto, mayormente haría sentir mal a cualquier judío, porque no solamente está señalando el monte, también está señalando la Jerusalén. Jesús anuncia que viene una nueva era de relación entre Dios y los hombres. Jesús anuncia una nueva etapa que cambiaría, hermanos, radicalmente todo aspecto de la adoración. Porque eso es lo que vino Jesús a hacer, a revolucionar cómo los hombres vemos religión, o cómo los hombres vemos adoración, o cómo los hombres pensamos que es la forma correcta de acercarnos a Dios. Pero luego, con las palabras que dice Jesús, Él está diciendo que está por perderse el vincular la adoración a cualquier lugar específico sobre la tierra. Mayormente, otra vez, esos lugares que por historicidad bíblica habían sido sumamente importantes para la fe de aquellos pueblos. Decíamos, el monte para los samaritanos y Jerusalén para los judíos. Pues bien, ¿qué pasa cuando a los hombres se nos dice algo que nos hace batallar en nuestra fe? ¿Qué pasa cuando al creyente se le acusa de que va a haber cambios en el modo de adoración? Porque ya los samaritanos como los judíos, el uno o el otro, no importa si es el monte en donde adoran los samaritanos, no importa si es la ciudad de Jerusalén, donde en aquel momento se había levantado el templo de adoración a Dios. Fíjense la idea, lo que Jesús está implicando. Él ha venido a cambiar la forma de la ley y la forma de la tradición. La forma de cómo los judíos habían visto la adoración hasta ese momento y la forma en que los samaritanos tradicionalmente habían visto la adoración hasta ese momento. Y luego es enfático, eso de ser enfático que a la mayoría de la gente le choca cuando nos dicen que estamos mal, nos rebelamos. Pero Jesús le pertenece, ¿no? Dice en el versículo 22, vosotros adoráis los samaritanos, vosotros adoráis mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hasta ahí hace una aclaración. La adoración correcta no la estaban haciendo los samaritanos, la estaban haciendo los judíos. Pero aún más, fíjense ustedes las siguientes palabras. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, es como si dijese el Señor, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, no en el monte Gerizim, no en el monte que tradicionalmente ustedes están adorando, sino que adorarán en espíritu y en verdad. Mira cómo traslada la adoración de un lugar físico a una belleza espiritual. Es como si le dijese a los judíos, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no en Jerusalén,
sino en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por eso digo, hermanos, hay una revolución. Y esto es algo, hermanos, que viene con tal fuerza y pega con tal poder que golpea y hace temblar la confianza de cualquier hombre o de cualquier mujer religiosos. Es algo, esas palabras que está diciendo, algo que viene a revolucionar absolutamente, que viene a revolucionar radicalmente los parámetros de la adoración enseñada, los parámetros, los límites de la adoración comúnmente aceptada hasta esos días. Por esto, en realidad no debería sorprenderlos, hermanos, porque es una verdad que ya se predicaba desde la antigüedad. Son verdades, hermanos, que ya se formulaban a través de los tiempos, porque las cosas que se hacían en el templo, que son los judíos los que lo estaban haciendo bien, las cosas como adoraban los judíos en el templo eran la sombra de lo venidero. Sí había un templo y sí las cosas ahí se hacían en rituales físicos, pero la enseñanza es así, que aquellas cosas físicas con las cuales los judíos adoraban al Dios verdadero, aquellas prácticas que ellos tenían en aquellos días, solamente eran la sombra de lo verdadero, de las cosas espirituales, de las cosas celestiales. Es como la idea, hermanos, de la circuncisión. Tanto que la peleaban los judíos. Y los judíos la practicaban celosamente en la carne. Muchos se ufanaban a que a los 8 días de nacido ya se les había circuncidado. Pero la verdad espiritual, hermano, estribaba en esto. Porque los judíos le habían puesto énfasis en la circuncisión de la carne. Pero en realidad donde deberían de haber sido circuncidados era en el corazón. Es como la idea, hermanos, de el cordero inmolado. En el templo, en los tiempos de Jesús todavía se sacrificaban los corderitos físicamente, cientos, miles, no sé, millones a través de la historia de corderitos fueron degollados en el altar de los holocaustos. Pero aquellos hechos físicos, aquella forma de adorar al Dios verdadero simplemente era la sombra de lo venidero. Aquel corderito degollado, en realidad, hermanos, era el simbolismo de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Pues esa es la idea, ¿no? Así cada cosa que se usaba como adoración al Dios verdadero en aquellos días. La sangre, el incienso, las ofrendas, los diezmos, los sacerdotes levitas, los sumos sacerdotes arónicos, las fiestas solemnes de los judíos, el sábado, los rituales, número 1, número 2, número 3, la música, el altar, las abluciones, las lunas nuevas, las hogazas mecidas, el postrarse, el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, todo eso, hermanos, estaba por cambiar. Todo, dice Jesús o implica Jesús, todo debe de cambiar de un valor en la práctica física a un valor espiritual. Todo eso tiene que cambiar de una adoración exterior a una adoración interior. Por eso dice en el versículo 23, mas la hora viene y hora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mira, qué hermoso. No solamente es la idea del hombre buscando a Dios, sino que la forma en que está escrito nos dice de la búsqueda de Dios entre los hombres, buscando verdaderos adoradores. No solamente es Dios escogiendo, no solamente son los hombres escogiendo a su Dios, no, más que eso, es Dios escogiendo sus adoradores. Dice Jesús, verdaderos adoradores, como dando a entender que había y que habrá adoradores falsos. Sí, que adoran, pero o no lo hacen bien como los samaritanos, o les falta algo en la adoración, o de plano la adoración que hacen está muy lejos de lograr los propósitos de Dios. Que en esa adoración que aquellos hacían en aquellos entonces les faltaba, vamos a ponerlo de esta manera, les faltaba algo. Como cuando dijo el Señor, ¿no? ¿Recuerdan ustedes aquellas palabras? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está muy lejos de mí. Pues la pregunta obligada, hasta aquí, hermanos. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Los samaritanos, dice Jesús, ustedes adoran lo que no saben. Los judíos representados por los fariseos, no, pues tampoco. Los sumos sacerdotes, no creo. Porque estos judíos tenían la verdad, sí. Tenían las escrituras, sí. ¿Qué les hacía falta? Pues hacerlo correctamente, en espíritu y en verdad. Y ese es uno de los peligros, hermanos, de la verdadera adoración. O mejor dicho, ese es uno de los peligros de los adoradores. Que a fuerza de la práctica, ¿no? Por ejemplo, nosotros adoramos a Dios todos los días, 24 horas diarias, pero tenemos una agenda de adoración pública. El primer día de la semana nos reunimos debajo de este techo para adorar al único y verdadero Dios. Y lo hacemos, ¿no? Cada domingo. Y la fuerza de la práctica, hermanos, la práctica constante en algunos corazones débiles desvirtúan los valores espirituales y trasladan el valor espiritual a las prácticas físicas. Trasladan la idea de la iglesia espiritual a un edificio hecho por manos humanas. Mudan el significado de la salvación a un bautismo, a un remojamiento. ¿Ven cómo trabaja esto? Mudan la verdad espiritual de ahí donde debe de ser, en espíritu y en verdad, para convertirlo en una miserable práctica. Algunos que piensan que cuando participan de la mesa del Señor, cuando comen del pan y beben del vino, encuentran perdón de pecados. No es una idea católica, no, porque el pan no es hostia. No es hostia. El perdón de pecados viene por Cristo Jesús y es por gracia. Y aquí lo que hacemos es simplemente una remembranza espiritual de la gran obra expiatoria que hizo nuestro Cordero allá en la cruz del Calvario. Hay algunos que mudan la adoración espiritual y en verdad a venir un domingo si queremos, si no tenemos nada más importante que hacer.
si tengo ganas. Mudan la adoración espiritual a venir a un lugar como este. Mudan la alabanza esa, como dice la Escritura, con entendimiento, la mudan a una emoción por las notas musicales y algunas veces instrumentales. Y hasta aquí le preguntamos a Jesús: oye Jesús, ¿y quiénes son pues los verdaderos adoradores? Dice Jesús: aquellos que adorarán, en aquel entonces, que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En el presente, aquellos que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Y otra pregunta obligada: oye Jesús, ¿y cómo es la adoración en espíritu y en verdad? En aquellos entonces Jesús respondería: es nueva. Es nueva. En la práctica no se dice mucho de ella, salvo las alabanzas, la lectura, la exposición, la remembranza de la cena del Señor, la ofrenda. Y por fuerza de aparición, hermanos, la oración, que es lo que hacemos en una reunión pública de adoración. Diferente al culto de adoración en aquel templo. Diferente de alguna manera en práctica. Señor, ¿cómo es esto de adorar al Señor, al Padre Celestial en espíritu y en verdad? Él diría: sin un lugar específico, como los samaritanos piensan del monte o como los judíos piensan del templo. Entonces, ¿cómo es esto, Señor? Y nos respondería Jesús: la adoración que está buscando mi Padre Celestial es una adoración más personal. Es una adoración más individual. Fíjate, si es una adoración espiritual, tiene sentido. Dice que Dios es espíritu. Y los que adoramos a Dios necesitamos adorarlo en espíritu. ¿Qué significa esto? Bueno, parece que en la verdadera adoración es cuando se sintoniza el espíritu de Dios y el espíritu de los hombres. Cuando se compagina la naturaleza espiritual de Dios en los cielos y de los hombres aquí en la tierra. Es cuando la adoración, hermanos, es más propia, es más íntima. La verdadera adoración, hermanos, se genera dentro del hombre y sale hacia afuera y fluye, ¿no? Hacia Dios. Este es el primer factor sin el cual es imposible una verdadera adoración. El interior del hombre. Este interior que está compuesto de mente, corazón y espíritu. Mente, sentimiento y espíritu. Y ahí fluye, hermanos, la verdadera adoración. Es una mente convencida. Una mentalidad, una nueva mentalidad diferente a la de los samaritanos, una nueva mentalidad diferente a la de los judíos, una nueva mentalidad donde la inteligencia humana, la inteligencia del hombre, se autohumilla delante de la sabiduría del Señor. La verdadera adoración, hermanos, es cuando el corazón del hombre es tocado por Dios y el sentimiento, hermanos, es transformado y el amor es el amor, hermanos, amando verdaderamente a Dios, y es el amor, hermanos, puesto a la disposición de Dios. Y así el espíritu del hombre no tiene ningún problema con vincularse en la adoración a ese Dios que es espíritu. No es la idea, hermanos, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión. No es la idea de que la adoración nos acerque a Dios. No es la idea, hermanos, de que hacer ciertas cosas
nos acercan a Dios. No, no, ¿qué va? Es más bien el hombre, soy yo, el que toma de las cosas que están alrededor y las entrega al Señor en adoración. Mira, soy yo el que come del pan y del vino. Soy yo el que mastica ese pedazo de pan y bebe esa copa de vino. Pero la verdad de la adoración, hermanos, no radica en el pedacito de pan y en el vino, radica en el valor que yo le estoy dando, la remembranza en mi interior que estoy haciendo con respecto al sacrificio de mi Señor Jesucristo. Muchos piensan, hermanos, que la adoración es así, tomar de las cosas que nos rodean y entregárselas al Señor. Es como ir a cortar flores y luego traer un ramo de flores y decirle al Señor, toma, Señor, en una franca adoración. O como llevar fruta, o como matar un corderito, degollar un corderito, o como vestirse con ropas especiales, con capingones, con sombreros extravagantes así de carácter religioso y presentarle a la gente un tipo de humildad en el Señor. No, hermanos, la adoración en el Espíritu y en verdad es mucho más hermosa, mucho más profunda y mucho más gloriosa de lo que los hombres puedan hacer físicamente. Y es este Jesús, ¿no?, tratando de explicarnos que esta nueva relación de adoración es personal y que nace en el interior del hombre, nace en el interior de la mujer, en el espíritu, y que Dios la recibe en espíritu porque Dios es espíritu. Pues si la adoración es en espíritu, automáticamente excluye la carne. ¿Cómo es esto? Pues así, hermanos, como es el mundo religioso. Mira, cuando no hay un verdadero comprendimiento de las verdades espirituales del Señor, cómo se hacen las adoraciones en aquellos lugares donde se pretende adorar al Dios verdadero, pues allá andan, grite y grite, brinque y brinque, llorando, desmayándose, haciendo una cosa, haciendo otra, si no, poquito les falta para poner trapecios. No es así, mis hermanos. La adoración no es a gritos, ni es con lloros escandalosos, ni es con aplausos, ni es con un conjunto ruidoso de música instrumental. No, mis hermanos, es en espíritu y en verdad. Ese otro factor, aparte de espíritu, verdad. ¿Pero qué es verdad? Verdad debe ser, hermanos, aquello que está dentro de los parámetros, dentro de los límites, dentro de la frontera exigidos por Dios. Cualquier cosa que brinque la frontera ya no es verdad. O sea, entender que Dios verdadero, cambió, revolucionando la forma de adoración. Aquella forma de adoración donde había exigencias de ritos físicos, y que lo cambia, hermanos, a algo mucho más personal y más profundo y más glorioso. Así cada cosa, hermanos, les decía, la sangre, el incienso, las ofrendas, los diezmos, de pronto en Cristo Jesús, en esa nueva proposición, vienen a darnos un valor espiritual más que simplemente aquella práctica de estarlo haciendo. En cierta ocasión dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa verdad, que es un tema que aparentemente es simple, pero la idea, hermanos, de la verdad embriaga los sentidos de los hombres y de las mujeres. Embriaga, hermanos, el pensamiento de los jóvenes y de los viejos. Porque el hecho de traer una Biblia bajo el brazo no nos hace más sabios.
porque podemos leer la verdad de Dios sin entenderla, porque los hombres y las mujeres somos así, podemos negar la verdad de Dios en pro de ensalzar nuestra opinión personal. Pues entonces, ¿cómo debe de ser la adoración propuesta por Jesucristo? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Y qué significa esto? Pues que aquí, hermanos, el famoso yo opino vendría a ser un pecado. Tan sencillo como eso. ¿Qué dices, mujer samaritana? Por años mi abuelo, mi papá y yo opinamos que es en este monte. Por eso les dice Jesús, ustedes adoran lo que no saben. Yo opino, pues yo opino. Algunas veces no lo decimos, pero sí lo practicamos. De ahí que siendo necios por naturaleza, los hombres y las mujeres, transferimos la adoración a Dios a una autoadoración. Le quitamos la adoración a Dios y la damos a nosotros mismos. En vez de venir a servir a Dios, venimos a servirnos a nosotros mismos. Y es que la arrogancia del humano sin Dios es así. La arrogancia del hombre sin el Espíritu del Señor y la arrogancia del hombre sin la verdad del Señor es arrogancia. Arrogancia tal que podemos audazmente negar la verdad de Dios para defender a capa y espada la voluntad propia y nos hacemos jueces. Hoy la adoración pública, la adoración de la iglesia no me gustó. Porque no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Deberían de llevar todos esos niños chiquitos a un cuarto ahí especial donde hagan ruido allá. Y a esos que tosen, deberían de meterse en aquel cuarto para no estar oyendo sus tosidos. Y a esos que cantan mal, que nomás balbuceen los cantos porque se oyen pésimos. Transferimos la adoración de Dios a la adoración a sí mismos. Sí, hermano, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, hermano, es que así no me agrada a mí. Es que no me hicieron sentir bonito. Para saber qué es espíritu y en verdad se necesita discriminar en la mente, hermanos, en las ideas. ¿Qué es aquello que es de Dios y cuál es mi opinión propia? ¿Qué es aquel pensamiento espiritual y cuál sea el pensamiento carnal? ¿Qué es lo que Dios pide de mí y qué es lo que yo estoy demandando para mí mismo? Cuando esto se entiende, la adoración, hermanos, entonces la adoración será el fruto especial que salga de aquello que está plantado dentro de nosotros. No en la obligación de hacer esto otro, hacer esto otro. No. Es cuando el Espíritu de Dios está realmente conectado con el Espíritu. Dije Dios, el Espíritu de Dios conectado totalmente con el Espíritu del hombre, o viceversa, el Espíritu del hombre totalmente conectado con el Espíritu del Señor. No me parece una buena palabra conectado. Cámbiala, hermano, porque esa me mortifica. Bien, déjame decirte otra para que no te mortifiques. Es cuando el espíritu del hombre se eleva y abraza el espíritu del Padre Celestial. Ahí, hermanos, en ese abrazo efusivo donde el Padre recibe la honra y la gloria
ese algo tan hermoso que está dentro de nosotros y sale y se eleva y fluye hacia Dios, y Dios se apresura a recibirlo y a hacerlo propio. Entonces la adoración es un verdadero servicio a Dios. Entonces ahí, hermanos, el postrarse como lo hacían seguramente los samaritanos y seguramente los judíos, el postrarse, ahí, hermanos, pierde la realidad esa de estar físicamente tumbado sobre el suelo para formar esa verdad espiritual. Postrados, sí, hermanos, nuestra mente, el yo, a los pies del Señor, espiritualmente hablando. Ahí es, hermanos, cuando mi alabanza a Dios es recibida. No es porque aquel canta bonito, aquel, no. Yo soy el que entrego mi alabanza al Señor. Yo soy el que adoro a través del canto a mi Señor. Una alabanza no condicionada por las notas que oigo, sino por las notas que salen de mi corazón. Ahí, hermanos, es cuando mis cuerdas vocales vibran a la intensidad de mi espíritu y el espíritu de mi Dios unidos. Y mis oraciones van más allá de ser rezos repetitivos para convertirse, hermanos, en, déjame ponerlo de esta manera, es ahí, hermano, cuando las palabras me faltan, pero el espíritu que está dentro de mí gime con gemidos indecibles delante del Padre Celestial, diciéndole todas aquellas cosas que no soy capaz de decírselas yo por mi ignorancia. Entonces su palabra, entonces su verdad se vuelve verdad dentro de mí mismo. Entonces mi ofrenda delante de Él soy yo mismo en ofrenda. Es mi mente en ofrenda, mi corazón en ofrenda, mi espíritu en ofrenda. Y Él es el único capaz de hacer posible esta maravilla en nosotros. Hermano, ¿ya estás listo para el himno? La mujer le dijo a Jesús: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo.